Justo después del funeral de mi padre, mi esposo deslizó los papeles del divorcio hacia mí sobre la mesa y dijo, estoy harto de fingir. Luego admitió que había estado viendo a mi hermana durante meses. 30 días después, me suplicó que lo perdonara. Las flores del funeral aún estaban sobre la mesa del comedor cuando mi esposo deslizó los papeles del divorcio hacia mí. Por un segundo, honestamente pensé que estaba malinterpretando lo que estaba viendo. Mi padre había sido enterrado menos de 3 horas antes. Su abrigo todavía colgaba junto a la puerta principal porque no había podido decidirme a moverlo. La casa olía a café, lana húmeda y lirios de los arreglos funerarios que los parientes seguían trayendo. Michael no parecía enfadado. Eso es lo que más claramente recuerdo. Parecía aliviado. Entonces, mi hermana menor, Lauren, entró lentamente al comedor, evitando mi mirada, y Michael dijo con una voz tranquila que apenas reconocía, estoy harto de fingir, Evelyn. Lo miré fijamente, y luego me dijo que había estado acostándose con mi hermana durante meses. La habitación no explotó. Nadie gritó. Nada dramático sucedió al principio. Mi vida entera se desmoronó silenciosamente. La lluvia había comenzado antes de que terminara el servicio funerario. Una lluvia fina y fría, del tipo que calaba los abrigos negros sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Para cuando regresamos a la casa de mi padre, todos parecían agotados. Mi tía Diane estaba sentada en la sala, sosteniendo una taza de café de papel con ambas manos. Los primos hablaban en voz baja cerca de la isla de la cocina. En algún lugar de arriba, uno de los nietos lloraba de puro cansancio. Me moví por la casa automáticamente, agradeciendo a la gente por venir, tocando hombros, aceptando condolencias que apenas oía. Mi padre había vivido en esa casa durante 41 años. Cada rincón llevaba sus hábitos. Las gafas de leer todavía estaban junto a su sillón reclinable. Su crucigrama del martes permanecía sin terminar en la mesita auxiliar. Durante los últimos 8 meses, había pasado casi todas las noches allí ayudando a cuidarlo mientras el cáncer lo consumía pieza por pieza. Michael se había quejado de eso a veces, no directamente, nunca de forma cruel, sino de maneras sutiles. Comentarios sobre lo pequeña que era la casa, sobre lo cansada que siempre me veía, preguntas sobre cuánto duraría esta etapa. Ignoré esas cosas, entonces. El duelo tiene una manera de hacerte pasar por alto las fracturas menores. Mamá preguntó si alguien empacó la comida extra. Dijo Lauren suavemente a mi lado. Me giré. Mi hermana menor se veía pálida debajo de su maquillaje. Su máscara de pestañas se había corrido ligeramente debajo de sus ojos. Levantó la mano y me tocó suavemente el brazo. Deberías sentarte un minuto, dijo. Estoy bien. No has comido todo el día. Probablemente ella tampoco lo había hecho, pero Lauren siempre había sabido cómo sonar cariñosa, incluso cuando estaba distraída. Al crecer, la gente se sentía naturalmente atraída por ella. Voz más suave, sonrisa más fácil, el tipo de mujer con la que los extraños hablan en las filas del supermercado. Michael entró por la puerta trasera cargando 2 sillas plegables de afuera. La lluvia oscureció los hombros de su camisa de vestir negra. Miró a Lauren primero, no a mí. Era sutil. Tan sutil que probablemente lo habría pasado por alto en cualquier otro día. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Lauren asintió demasiado rápido. Sí. Luego me miró. Deberías descansar un rato, Evangelia. Me había llamado así durante casi 25 años. Asentí sin responder. Alrededor de las 6, la casa se vació lentamente. Los coches se alejaron del bordillo uno por uno, los faros reflejándose en el pavimento mojado afuera. Mi tía me abrazó fuertemente antes de irse. Llámame si necesitas algo, susurró. Le prometí que lo haría, aunque ambas sabíamos que probablemente no lo haría. A las 7, solo quedábamos 4 en la casa. Yo, Michael, Lauren y el viejo Golden Retriever de mi padre, durmiendo junto a la chimenea. El silencio se sintió más pesado después de que todos se fueron. Lauren estaba en el fregadero de la cocina, enjuagando tazas de café, mientras Michael se servía un bourbon en el comedor.
Me senté a la mesa mirando fijamente a la nada en particular. Mi cuerpo se sentía entumecido por el agotamiento. No un duelo dramático, solo vacío, como si todos los nervios emocionales se hubieran desgastado durante el último año. Michael finalmente se acercó y se sentó frente a mí. Necesito hablar contigo, dijo. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Tranquilo, demasiado tranquilo. Colocó una carpeta manila sobre la mesa y me la deslizó. Al principio, pensé que eran papeles de la funeraria. Había habido tantos documentos últimamente que apenas reaccionaba. Pero entonces vi las palabras petición de disolución de matrimonio impresas en la parte superior de la página. Fruncí el ceño ligeramente, confundida. ¿Qué es esto? Michael exhaló lentamente. No quería hacer esto hoy. Mi estómago se tensó. ¿De qué estás hablando? Lauren dejó de moverse detrás de mí. Aún podía oír el agua correr débilmente en el fregadero. Michael juntó las manos. No puedo seguir fingiendo que todo está bien entre nosotros. Por un momento, genuinamente no pude procesar las palabras. Fingiendo. No he sido feliz en mucho tiempo, Evelyn. La habitación se sintió extrañamente distante, como si lo escuchara desde debajo del agua. Mi padre murió hace 4 días, dije en voz baja. Lo sé. ¿Y lo enterramos hoy? Lo sé. Su voz se mantuvo mesurada, controlada. Eso me asustó más que gritar. Miré hacia Lauren, instintivamente, esperando confusión o incomodidad. En cambio, miró al mostrador con lágrimas acumulándose en sus ojos. Y de repente, algo frío se movió por mi pecho. Aún no lo entendía, solo instinto. Michael se frotó la mandíbula una vez antes de hablar de nuevo. ¿Hay alguien más? Parpadeé ante él. ¿Qué? Tragó saliva. No fue planeado. Me giré lentamente hacia Lauren. Ella todavía no me miraba. Y entonces lo supe. No por lo que dijeron, sino por el silencio entre ellos. Oh, Dios mío, susurré. Lauren comenzó a llorar de inmediato. Evelyn. No. Me aparté de la mesa tan fuerte que la silla raspó el suelo de madera dura. ¿Cuánto tiempo? Ninguno respondió lo suficientemente rápido. ¿Cuánto tiempo? Repetí. Lauren se cubrió la boca con la mano. Michael habló en voz baja. Unos 7 meses. 7 meses. Mientras mi padre se moría. Mientras yo iba y venía entre hospitales, farmacias y citas de oncología, lo miré, tratando de conectar esta versión de Michael con el hombre con el que había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Parecía cansado de repente, mayor. Pero debajo de ese agotamiento había algo más. Libertad. Pensó que esta conversación lo liberaba. Lauren finalmente me miró a través de las lágrimas. Nunca quisimos lastimarte. De hecho, solté una risa, un pequeño sonido roto que no se sentía mío. Te estabas acostando con mi esposo durante los tratamientos de quimioterapia de papá. Simplemente sucedió, susurró. Michael dio un paso cauteloso. No planeamos esto. Lo miré entonces, realmente lo miré. Y por primera vez en años, me di cuenta de cuántas veces él fingía sinceridad en lugar de sentirla. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Pregunté. Dudó después del funeral. La honestidad de esa respuesta dolió más que si hubiera mentido. Todo ya estaba programado en su mente. El entierro de mi padre, luego el divorcio, luego el futuro que él pensaba que lo esperaba a él y a Lauren después. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. El perro levantó la cabeza brevemente junto a la chimenea antes de volver a acomodarse. Sonidos ordinarios. Noche ordinaria. Y de alguna manera, toda mi familia ya no se sentía reconocible. Lauren caminó lentamente hacia mí. Evelyn, por favor. Retrocedí de inmediato. Ella se congeló. Michael volvió a coger los papeles del divorcio. Creo que es mejor si manejamos esto con calma. Con calma.
Miré los papeles en su mano. 24 años de matrimonio reducidos a formularios legales esparcidos sobre la mesa del comedor de mi padre muerto. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió, no ruidosamente, no dramáticamente, sino permanentemente, porque el duelo ya era insoportable por sí solo. Pero la traición cambió completamente su forma. No dormí esa noche, no porque llorara. Esa parte me sorprendió. Después de que Michael me entregó los papeles del divorcio y admitió que se había estado acostando con Lauren, algo dentro de mí se quedó extrañamente quieto. El duelo por mi padre ya se sentía demasiado grande para que mi cuerpo lo llevara. La traición simplemente se posó encima como otra capa de peso. Alrededor de la medianoche, me senté sola en la cocina de mi padre, vistiendo una de sus viejas camisas de franela sobre mi vestido negro de funeral. El lavavajillas zumbaba suavemente de fondo. El agua de lluvia aún se aferraba a las ventanas sobre el fregadero. Arriba, podía oír a Lauren moverse en la habitación de invitados. Michael estaba durmiendo en el estudio. Durmiendo. Ese detalle permaneció conmigo más que cualquier otra cosa. Miré fijamente el café frío frente a mí e intenté comprender cuándo mi matrimonio se había dejado de ser real silenciosamente. No había habido un momento dramático. Ninguna pelea a gritos, ningún plato roto, solo una distancia que creció lo suficientemente lentamente como para que yo la justificara. Estrés, trabajo, la enfermedad de mi padre, la mediana edad. La gente puede normalizar casi cualquier cosa cuando tiene miedo de mirarla directamente. A las 2 de la mañana, el suelo del pasillo crujió suavemente detrás de mí. Lauren entró en la cocina vistiendo leggings y una sudadera oversize de mi padre. Sus ojos parecían hinchados de llorar. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja. No respondí. Ella abrazó una taza con ambas manos antes de hablar de nuevo. Sé que me odias. Las palabras cayeron planas. Estaba demasiado agotada para odiar aún. ¿Qué esperabas exactamente esta noche?, pregunté sin mirarla. Que lo entendería. No. ¿Entonces qué? Lauren tragó saliva con dificultad. No planeé que esto sucediera. Finalmente la miré. Sonaba sincera. Esa era la parte inquietante. Lauren creía genuinamente que la sinceridad borraba las consecuencias. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dije en voz baja. Papá preguntando dónde estabas durante sus tratamientos de radiación. El dolor cruzó su rostro de inmediato. Le dijiste que el trabajo estaba ocupado. Ella miró al mostrador. Pero tú no estabas ocupada. Mi voz se mantuvo tranquila. Te estabas acostando con mi esposo. Por favor, no lo digas así. ¿Cómo más debería decirlo? Sus ojos se llenaron de nuevo. Nunca quise lastimarte. Me levanté lentamente de la mesa. Entonces deberías haber querido cosas diferentes. Pasé junto a ella sin decir una palabra más y me encerré en mi antigua habitación de niña en el piso de arriba. En algún momento antes del amanecer, finalmente me quedé dormida sentada contra el cabecero. Cuando me desperté pálida, la luz de la mañana llenó la habitación. Durante unos segundos, olvidé todo. Luego vi la ropa de funeral negra colgada sobre la silla y lo recordé todo a la vez. El romance, los papeles del divorcio, mi padre desaparecido. Abajo, las voces llegaban de la cocina. Michael y Lauren. Me quedé inmóvil por un momento, escuchándolos hablar en voz baja, casualmente, como si el mundo no se hubiera abierto en dos la noche anterior. Luego Michael rió suavemente ante algo que ella dijo. Ese sonido dolió más que la confesión misma. Me vestí y bajé las escaleras. La conversación se detuvo de inmediato cuando entré en la cocina. Michael estaba junto al mostrador con una taza de café. Lauren estaba sentada en la isla mirando su teléfono. Me miraron con cuidado, como personas que se acercan a un animal herido. Buenos días, dijo Michael con cautela. Abrí el refrigerador y saqué crema para mi café. ¿A qué hora te vas? Lauren se estremeció ligeramente. Michael dejó su taza. Evelyn, tenemos que discutir las cosas racionalmente.
Casi sonreí ante la palabra racionalmente. Mi padre murió esta semana, dije. Te acostaste con mi hermana durante 7 meses. Pero sí, hablemos de racionalidad. Se frotó la frente. Sé que el momento es terrible. ¿El momento? No hagas eso. ¿Hacer qué? Torcer todo en la versión más fea posible. Lo miré durante varios segundos y ahí estaba. No culpa. Manejo. Michael quería que esto se resolviera de manera ordenada, eficiente, como una conversación de negocios difícil. Lauren finalmente habló. Probablemente deberíamos tomarnos un espacio hoy. La miré. ¿Crees? La tensión se asentó pesadamente en la cocina. Michael se aclaró la garganta. Hablé con mi abogado la semana pasada. ¿La semana pasada? No ayer. No impulsivamente. Planificado. Algo frío se tensó en mi pecho de nuevo. Continuó con cuidado. Creo que deberíamos vender la casa y dividir las cosas de manera justa. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué casa? Nuestra casa. Me apoyé lentamente contra el mostrador. Estás discutiendo la división de bienes menos de 12 horas después de decirme que te acostaste con mi hermana. Tenemos que ser prácticos. Prácticos. Otra palabra que de repente sonó fea. Lauren miró nerviosamente entre nosotros. ¿Michael? No, deberíamos hablar de ello ahora, dijo. Dilatar esto solo empeorará las cosas. Lo estudié en silencio. Había tensión debajo de su calma ahora. Impaciencia, como si necesitara que las cosas se resolvieran rápidamente. Luego hizo la pregunta que cambió algo para mí por completo. ¿Tu padre finalizó alguna vez los trámites de la propiedad del lago? La habitación se quedó quieta. Lo miré. ¿Qué? Michael se movió ligeramente. Tu padre mencionó hace años que planeaba dejarte la cabaña. Lauren se sintió incómoda de inmediato. Michael continuó demasiado rápido. Solo digo que deberíamos entender los activos antes de comenzar la mediación. ¿Activos? Mi padre había estado muerto por 6 días. Un recuerdo surgió de repente. Lauren haciendo preguntas extrañamente específicas en el hospital hace 3 meses. ¿Papá alguna vez actualizó el testamento? ¿Quién se encarga de los impuestos sobre la propiedad ahora? ¿Qué pasa con la cabaña del lago después de que te enteres? En ese momento, el duelo había difuminado todo. Ahora esas preguntas se veían diferentes. Lauren se levantó bruscamente. Michael, para. Pero él siguió adelante. Si la propiedad se transfirió ya, necesitamos una valoración precisa. Nosotros. La palabra me golpeó bruscamente. No a él. A ellos. Miré a Lauren lentamente. Sabía sobre esta conversación. Ella se vio horrorizada. No de esa manera. Entonces, ¿cómo? Su silencio respondió lo suficiente. Algo cambió silenciosamente dentro de mí. Entonces, no emocional exactamente. Estructural. Hasta ese momento, todavía había estado viendo esto como un romance. Doloroso, humillante, devastador, pero emocional. Ahora se abría otra posibilidad debajo de él. Cálculo. Michael observó mi expresión con cuidado. No estoy intentando aprovecharme de nada. El hecho de que lo dijera sin ser acusado me decía más de lo que él se daba cuenta. Tomé mi café y caminé hacia la puerta. Evelyn, dijo Lauren suavemente detrás de mí. Me di la vuelta una vez. ¿Sabes cuál es la peor parte? Pregunté en voz baja. Creo que ambos se convencieron de que esto era amor porque sonaba mejor que la verdad. Ninguno habló. Y por primera vez desde el funeral, dejé de sentirme conmocionada. Empecé a prestar atención porque el duelo te hace vulnerable. Pero la claridad es peligrosa. A la tercera mañana después del funeral, me di cuenta de algo importante. Michael y Lauren me observaban con cuidado.
No por preocupación, sino por evaluación. Cada vez que entraba en una habitación, la conversación se suavizaba un poco. Cada silencio se sentía medido. Michael esperaba explosiones emocionales que nunca llegaron, y la ausencia de ellas parecía inquietarlo más que la ira. Lo dejé inquieto. Ese jueves, conduje al centro justo después de las 9 de la mañana y aparqué frente a un edificio de oficinas de ladrillo a 2 cuadras del juzgado. El abogado de mi padre, Thomas Green, había trabajado con él durante casi 30 años. Manejó la planificación patrimonial de mis padres después de que mi madre muriera, y mi padre confiaba en él lo suficiente como para bromear diciendo que Thomas probablemente sabía más de sus finanzas que él mismo. La recepcionista me reconoció de inmediato. Señora Carter, dijo amablemente, lamento mucho lo de su padre. Gracias. Bajó la voz ligeramente. El señor Green dijo que la hiciera pasar de inmediato cuando llegara. Eso me sorprendió. Thomas se levantó cuando entré en su oficina. Tenía unos 60 años, alto ahora y con el pelo plateado, con el tipo de rostro tranquilo que hacía que la gente hablara honestamente sin querer. Evelyn, dijo en voz baja. ¿Cómo te mantienes? Casi respondí automáticamente. Bien, aguantando. ¿Cansada? En cambio, me senté lentamente y dije, mi esposo me dijo que tenía un romance con mi hermana el día que enterramos a mi padre. Thomas no reaccionó dramáticamente. Simplemente se quitó las gafas y las dobló cuidadosamente sobre el escritorio. Ya veo, dijo. La firmeza de su voz casi me rompió algo. Presentó la demanda de divorcio antes del funeral, continué. Y ayer, comenzó a hacer preguntas sobre la herencia de papá. Thomas se reclinó ligeramente en su silla. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Por un momento, pareció sopesar sus palabras cuidadosamente. Luego abrió una carpeta sobre su escritorio. Tu padre actualizó varias protecciones patrimoniales hace 4 meses, dijo, principalmente con respecto a la propiedad del lago y el fideicomiso de inversión. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Thomas me miró directamente. Porque estaba preocupado. Un extraño frío se movió por mi pecho. ¿Por qué? Por Michael. Negué con la cabeza una vez, casi instintivamente. Papá nunca dijo nada. No estaba seguro de nada, respondió Thomas con cuidado, pero notó cambios de comportamiento, preguntas sobre dinero, presión con respecto a las opciones de refinanciación, comentarios sobre transferencias de propiedad futuras. Pensé inmediatamente en Michael sentado en la mesa de la cocina de mi padre en Acción de Gracias, discutiendo la flexibilidad financiera a largo plazo con Bourbon. En ese momento, había sonado inofensivo. Thomas me deslizó un documento. Tu padre colocó la propiedad del lago en un fideicomiso protegido bajo tu única autoridad. No puede ser dividido a través de procedimientos matrimoniales. Miré el papeleo, pero apenas vi las palabras. Él esperaba esto. No, dijo Thomas en voz baja. Pero sospechó que el interés de tu esposo en los activos familiares se había vuelto inusualmente enfocado. Dejé escapar un largo suspiro. Luego Thomas dijo algo que me tensó el estómago. Hace aproximadamente 6 semanas, tu padre me hizo una pregunta hipotética. Levanté la vista. Preguntó, ¿qué pasaría si un cónyuge abandonara el matrimonio inmediatamente después de una muerte en la familia? Mi garganta se apretó. Thomas continuó amablemente. Y recuerdo esto exactamente. Si Michael se va después de que yo me vaya, dile a Evelyn que no confíe en el momento. Durante varios segundos, no pude hablar. Mi padre había sabido que algo andaba mal antes que yo. No porque investigara, sino porque observaba a la gente con cuidado. Richard Bennett pasó toda su vida rodeado de contratistas, vendedores y acuerdos comerciales. Entendía cómo la codicia cambiaba la forma en que la gente veía las oportunidades, y aparentemente mi esposo había comenzado a ver a mi familia como una oportunidad. Thomas dejó que el silencio se asentara naturalmente. Finalmente, pregunté en voz baja, ¿Michael sabía sobre el fideicomiso? No. Él piensa que tu herencia se transfirió tradicionalmente a través de canales de propiedad conyugal. Lo miré fijamente.
Él piensa que la cabaña del lago nos pertenece a ambos. Thomas asintió una vez. Afuera de la ventana de la oficina, el tráfico se movía lentamente por el centro. Una mañana de jueves ordinaria. Gente llevando tazas de café, cruzando calles, viviendo vidas sencillas. Mientras tanto, todo mi matrimonio se estaba reorganizando en algo más feo a cada hora. Thomas juntó las manos. Evelyn, necesito preguntarte algo directamente. De acuerdo. ¿Has revisado tus registros financieros conjuntos recientemente? La pregunta me tomó por sorpresa. No. Creo que deberías hacerlo. Su tono cambió ligeramente. No dramático, pero más firme. ¿Por qué? Abrió otro archivo. Estas son copias de 2 solicitudes de préstamo presentadas en los últimos 8 meses. Mi estómago se tensó de inmediato al ver la firma de Michael. ¿Él las solicitó? Sí. Escaneé el papeleo rápidamente. Proyecciones de expectativas de activos, posicionamiento anticipado de herencias, estimaciones de valoración futura de propiedades. Las cifras eran asombrosas. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué es esto? La expresión de Thomas permaneció controlada. Michael parece haber apalancado suposiciones sobre el acceso futuro a propiedades familiares mientras perseguía la reestructuración de deuda. ¿Deuda? Vaciló cuidadosamente. Evelyn, tu esposo tiene una carga financiera significativamente mayor de lo que crees. La habitación de repente se sintió más pequeña. ¿Cuánto? Thomas nombró una cifra. De hecho, parpadeé. Eso no puede estar bien. Lo verifiqué esta mañana. Líneas de crédito, pérdidas comerciales, préstamos privados, exposición a hipotecas secundarias en una propiedad de inversión fallida. Apenas lo recordaba mencionarlo hace 2 años. Mi padre se estaba muriendo mientras Michael se enterraba silenciosamente financieramente. Y ahora, de repente, se estaba acostando con mi hermana y apresurando los procedimientos de divorcio mientras preguntaba sobre activos heredados. El patrón se volvió imposible de ignorar. Están en quiebra, dije en voz baja. Thomas no respondió directamente, pero no necesitó hacerlo. Me recosté lentamente en la silla. Toda la semana había estado tratando de entender cómo 2 personas a las que amaba podían traicionarme tan casualmente. Seguía buscando explicaciones emocionales porque las explicaciones emocionales dolían menos. Soledad, crisis de mediana edad, conexión, química, pero la desesperación financiera cambió toda la forma de la historia. Lauren había luchado durante años después de su divorcio, deudas de tarjetas de crédito, una boutique fallida, inestabilidad constante oculta bajo ropa cara y fotos de redes sociales curadas. ¿Y Michael? Michael siempre había odiado sentirse financieramente inferior a mi padre. De repente, piezas que no había entendido empezaron a encajar demasiado limpiamente. El romance, el momento, las preguntas sobre la herencia, la prisa hacia el divorcio. No me habían traicionado a pesar del dinero. Podrían haberme traicionado por eso. Thomas me observó en silencio. ¿En qué estás pensando? Respondí honestamente. Creo que mi matrimonio terminó mucho antes de que mi padre muriera. Hice una pausa. Simplemente no me di cuenta de que las personas dentro de él habían cambiado. Asintió lentamente. Luego hice la pregunta que no había querido decir en voz alta hasta ahora. ¿Crees que Lauren sabe lo mal que están sus finanzas? Thomas lo consideró cuidadosamente. Creo que las personas desesperadas a menudo se cuentan versiones optimistas de la realidad. Casi sonreí ante eso. Versiones optimistas de la realidad. Sí, eso sonaba exactamente como Michael. Y por primera vez desde el funeral, dejé de sentirme como la esposa abandonada en la historia de otra persona. Porque de repente pude ver el pánico debajo de su confianza. No corrían hacia una vida mejor. Estaban huyendo de las opciones. Una vez que te das cuenta de que la gente te miente, empiezas a notar cuánto esfuerzo requiere el engaño. Michael se volvió extrañamente atento después de eso. No cariñoso, cuidadoso. Comenzó a preguntar si estaba durmiendo bien.
Se ofreció a encargarse del papeleo de la funeraria, se ofreció a organizar los registros de donaciones de la iglesia de mi padre. En la superficie, parecía paciente y considerado, un hombre que intentaba terminar un matrimonio con dignidad. Pero debajo de cada conversación había presión, constante, siempre moviéndose hacia la velocidad. Deberíamos intentar la mediación primero, me dijo el sábado por la mañana mientras estábamos en el garaje de mi padre clasificando cajas de herramientas viejas. Meter abogados en esto solo lo hará más feo. Doblé cajas de cartón lentamente a su lado. Quizás. Lo miré. Intento que esto sea más fácil para ti. Esa frase se quedó conmigo el resto del día. No porque la creyera, sino porque parecía necesitar que yo la creyera. Lauren llegó al mediodía trayendo recipientes de comida para llevar de una cafetería cerca de su apartamento. Entró en la cocina con cuidado, como alguien que entra en una habitación después de una discusión que técnicamente terminó, pero que aún no se había resuelto. Traje el almuerzo, dijo suavemente. Asentí una vez. Lo extraño de la traición es que el comportamiento ordinario se vuelve insoportable después. Ver a mi hermana colocar ensaladas en el mostrador de la cocina de mi padre se sentía surrealista. Sus pulseras tintineaban suavemente contra los platos de cerámica mientras preguntaba si alguien quería té helado. Esta mujer se había estado acostando con mi esposo mientras me ayudaba a organizar los horarios de medicación de cuidados paliativos. Y de alguna manera, todavía esperaba que el almuerzo se sintiera normal. Michael se sentó frente a ella en la mesa. Su contacto visual duraba medio segundo demasiado antes de apartarse. Pequeños ajustes, del tipo que la gente piensa que nadie nota. Pero una vez que la ilusión se rompe, notas todo. Lauren se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Estaba pensando que quizás deberíamos hablar tranquilamente de la situación de la casa. Ahí estaba de nuevo. Propiedad. Siempre dando vueltas a la propiedad. Tomé un sorbo de té antes de responder. ¿Qué situación de la casa? Michael se inclinó ligeramente hacia adelante. Vamos. No, explícalo. Lauren se sintió incómoda. Nadie está intentando aprovecharse de ti. Interesante elección de palabras. La miré en silencio. No dije que nadie lo estuviera. Ninguno de los dos habló de inmediato. Ese silencio me decía más que cualquier explicación. Más tarde esa tarde, mientras Michael se duchaba arriba, su teléfono vibró contra el mostrador de la cocina junto a mí. No estaba tratando de mirarlo, pero la pantalla se iluminó lo suficientemente cerca como para que viera aparecer el nombre de Lauren. No puedo esperar a que esto termine finalmente. Un segundo mensaje siguió de inmediato. Entonces podremos empezar nuestra vida de verdad. Miré fijamente la pantalla hasta que se oscureció. No porque los mensajes dolieran, sino porque sonaban ensayados, como dos personas que intentan muy duro convencerse de que sus elecciones eran románticas en lugar de destructivas. Esa noche, volví a conducir al centro y me reuní con Thomas Green en un edificio de oficinas más pequeño detrás del distrito bancario. Esta vez, otro hombre se unió a nosotros, un contador forense llamado Daniel Ruiz. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de los 40, con ojos agudos y preciso. Revisamos los registros preliminares, dijo, abriendo una computadora portátil. La exposición financiera de tu esposo se está acelerando. Le giró la pantalla hacia mí. Gráficos, saldos pendientes, estructuras de deuda consolidadas, números superpuestos hasta que la vida de Michael comenzó a parecer menos estabilidad y más colapso oculto cuidadosamente detrás de zapatos pulidos y conversaciones controladas. Ha recurrido a múltiples pagos, continuó Daniel. Y hay evidencia de que esperaba liquidez entrante pronto. Ya sabía lo que eso significaba. Herencia. Utilizó proyecciones de activos conyugales en varias discusiones financieras, dijo Daniel con cuidado. Eso se vuelve problemático si tergiversó a sabiendas fideicomisos protegidos como propiedad accesible. Thomas me miró, especialmente si esas proyecciones influyeron en préstamos adicionales, fraude. Las palabras permanecieron tácitas pero presentes. Me recosté lentamente en la silla. Durante años, Michael manejó la mayoría de nuestras discusiones financieras más importantes porque confiaba en él. No ciegamente,
Trabajé en contabilidad durante casi 3 décadas. Pero el matrimonio crea hábitos de delegación. Él manejaba inversiones. Yo manejaba presupuestos operativos. Siempre había parecido eficiente. Ahora la eficiencia parecía peligrosamente cercana a la ignorancia. ¿Puede tocar alguno de los activos de mi padre?, pregunté. No, dijo Thomas de inmediato, pero es posible que ya se haya posicionado financieramente como si pudiera hacerlo. Esa distinción importaba porque las personas desesperadas se comportan de manera impredecible cuando se espera. El rescate desaparece. El domingo por la tarde, Michael y Lauren condujeron a la propiedad del lago sin invitarme. Ese detalle solo me habría herido una vez. Ahora me interesaba. Observé a Michael dar marcha atrás con su SUV fuera de la entrada mientras Lauren estaba sentada en el asiento del pasajero con gafas de sol y una gorra de béisbol vieja de mi padre. La casa del lago había pertenecido a mi familia desde que yo tenía 11 años. Mi padre reconstruyó la mayor parte él mismo después de que una tormenta dañara la estructura original hace décadas. Cada viga de madera llevaba sus huellas dactilares en algún lugar debajo del barniz. Y ahora mi esposo y mi hermana conducían allí juntos como turistas previsualizando un futuro que pensaban que ya les pertenecía. 3 horas después, regresaron relajados de una manera que no había visto en meses. Michael llevaba las sobras de la compra adentro mientras Lauren estaba en la cocina sonriendo débilmente. Las hortensias finalmente florecieron cerca del muelle, dijo casualmente. El muelle, no el muelle de papá, no el muelle de tu padre. Solo el muelle. Como si ya viviera allí emocionalmente. La miré un largo momento antes de responder. Pareces cómoda allí. Ella dudó ligeramente. Yo también crecí allí. Cierto, pero algo en su tono sonaba posesivo ahora. Michael intervino rápidamente. Solo queríamos aire fresco. Por supuesto. Aire fresco durante un romance activo dentro de la propiedad de mi padre muerto. Asentí con calma. ¿Tiene sentido? Esa noche, me senté sola en mi habitación de niña revisando los registros financieros impresos que Thomas me había dado antes. Proyecciones de préstamos, exposición a deudas, acceso a activos proyectado. Una frase aparecía repetidamente en diferentes documentos. Estabilización esperada de la herencia. Miré esas palabras durante mucho tiempo. No amor esperado, no felicidad futura, no reconstrucción emocional, estabilización. Pensaron que la muerte de mi padre iba a estabilizar sus vidas. Y de repente, entendí algo importante. Michael y Lauren no actuaban sin miedo porque estuvieran seguros. Actuaban sin miedo porque creían que yo estaba demasiado rota para luchar. Esa suposición se convertiría en el error más costoso que cualquiera de ellos cometería. Una semana después del funeral, invité a todos a cenar. No solo Michael y Lauren. Familia. Mi tía Diane, mi prima Rebecca y su esposo, 2 viejos amigos de la familia que habían conocido a mi padre durante décadas. Lo llamé una pequeña reunión para cerrar antes de que todos volvieran a la vida normal. Nadie lo cuestionó. Las familias de mediana edad sobreviven a los rituales incluso después de que desaparece la confianza. La gente todavía trae cazuelas, todavía dobla servilletas, todavía se reúne alrededor de las mesas del comedor, fingiendo que el duelo sigue reglas sociales ordenadas. Michael pareció aliviado cuando lo sugerí. Creo que es una buena idea, dijo con cuidado. La gente ha estado preocupada por ti. Por supuesto que lo habían estado. Esposa abandonada, padre muerto, romance con la hermana menor. La historia prácticamente se contaba sola. Lauren reaccionó de manera diferente, nerviosa al principio, luego gradualmente más cómoda una vez que se dio cuenta de que no le estaba gritando a nadie ni los exponía públicamente. Esa era la extraña ventaja de mantener la calma. La gente confunde el silencio con debilidad casi siempre. La cena estaba programada para el sábado por la noche. 3 días antes, Michael comenzó a hablar de los papeles del divorcio de nuevo. Probablemente deberíamos finalizar las cosas pronto, dijo el jueves por la noche mientras estaba junto a la estufa observándome cocinar pasta. Dilatar esto emocionalmente no nos ayudará a ninguno de los dos. A ninguno de los dos,
como si todavía estuviéramos del mismo lado de algo. Revolví la salsa lentamente. Estoy revisando todo. No hay mucho que revisar. Lo miré brevemente. Hay 24 años que revisar. Exhaló suavemente por la nariz, impaciencia de nuevo. No quiero que esto se vuelva hostil. Casi le pregunté si acostarse con mi hermana durante la enfermedad terminal de mi padre contaba como hostil, pero estaba aprendiendo algo útil últimamente. Las personas tranquilas oyen más, así que en lugar de eso, simplemente dije, yo tampoco. El viernes por la tarde, Lauren pasó a dejar una caja de pasteles de la pastelería italiana que mi padre amaba. Pensé que podríamos usarlos mañana, dijo. Se veía hermosa con la elegancia natural que siempre había tenido. Suéter de cachemira, pendientes de oro, pelo cuidadosamente peinado. El duelo le sentaba extrañamente bien porque la tristeza suavizaba la aguda ambición bajo su personalidad. Me pregunté si Michael veía esa suavidad o simplemente la proyectaba. Dejó los pasteles suavemente antes de volver a hablar. Sé que mañana puede ser incómodo. ¿Incómodo? Me apoyé contra el mostrador. Es una forma de decirlo. Lauren tragó saliva. No quiero que la familia se destroce para siempre. La ironía casi me quita el aliento. Probablemente deberías haberlo pensado antes. El dolor apareció en su rostro. Y por un breve momento, vi a la versión más joven de mi hermana debajo de todo lo demás. La insegura mujer que siempre necesitaba reafirmación de los hombres, atención de las habitaciones, validación de los espejos. Lauren había pasado toda su vida tratando de sentirse elegida. Desafortunadamente, esta vez eligió al hombre equivocado para demostrarlo. Miró la caja de pasteles. Michael dice, has estado muy tranquila. Interesante. No, Evelyn parece estar bien. No, Evelyn se está curando. ¿Tranquila? Como si estuvieran monitoreando las condiciones climáticas antes de una tormenta. Estoy cansada, dije simplemente. Ella asintió lentamente, visiblemente aliviada por la respuesta. Esa noche, Thomas Green me llamó justo antes de las 9. Estamos listos, dijo en voz baja. Me senté en el borde de la cama, mirando la ventana oscura a mi lado. ¿Algo nuevo? Sí. Su voz se agudizó ligeramente. Descubrimos otro problema de divulgación financiera. Cerré los ojos brevemente. ¿Qué tipo de problema? Michael parece haber hecho referencia al acceso proyectado al fideicomiso de tu padre al negociar acuerdos de reestructuración comercial. Mi estómago se tensó. Así que usó mi herencia para asegurar negociaciones. Indirectamente, sí. El fraude se acercaba cada vez más a ser explícito. Thomas continuó con cuidado. Evelyn, una vez que esto salga a la luz pública, las cosas pueden moverse rápidamente. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres que el mañana se maneje como lo discutimos? Pensé en eso durante varios segundos. La opción más fácil habría sido un divorcio privado, una separación tranquila, un retiro emocional. Pero entonces recordé a Michael riendo suavemente con Lauren en la cocina de mi padre 2 mañanas después del funeral. Recordé que caminaban por la casa del lago como futuros propietarios. Y peor que todo eso, recordé a mi padre haciéndole preguntas hipotéticas a Thomas Green porque sentía peligro a mi alrededor antes que yo. Sí, dije finalmente, estoy segura. El sábado llegó frío y brillante. Para el final de la tarde, la casa olía a pollo con romero, pan horneado y velas encendidas junto a la chimenea. Llevaba un vestido de suéter azul oscuro que mi padre una vez dijo que me hacía ver demasiado elegante para esta familia. El comentario volvió tan claramente que casi me hizo sonreír. Michael estaba en el comedor ajustando las copas de vino antes de que llegaran los invitados. Se veía apuesto con esa forma pulida y practicada que siempre tenía, camisa planchada, mangas enrolladas, reloj caro. Durante años confundí la presentación con el carácter. Lauren llegó 20 minutos antes, trayendo flores y vistiendo la pulsera de mi padre, la plateada que compró en Santa Fe durante un viaje por carretera hace 15 años. La miré fijamente en silencio. Ella se dio cuenta de inmediato y la tocó instintivamente.
Papá me dio esto la Navidad pasada. Cierto, pero verla en su muñeca esta noche se sentía casi territorial. Michael pareció incómodo por primera vez en toda la semana. Los invitados llegaron poco después de las 6. Las voces llenaron la casa de nuevo. Abrió las cámaras. Se sirvió vino. Las historias sobre mi padre surgieron naturalmente durante la cena. Por un rato, todo casi pareció normal. Esa era la parte inquietante. Los seres humanos pueden sentarse junto a la traición y aún así pasar el pan educadamente. A mitad de la cena, Michael apoyó casualmente la mano contra la silla de Lauren mientras hablaba con el esposo de mi prima. Pequeño gesto, pero no accidental. Lentamente estaban probando la visibilidad pública, tratando de pasar del escándalo a la legitimidad antes de que la gente procesara completamente la cronología. Mi tía Diane también lo notó. Vi cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente al otro lado de la mesa. ¿Bien? Hacia el postre, Michael finalmente cambió la conversación. Evelyn y yo estamos tratando de manejar todo con respeto, anunció con cuidado. La mesa se aquietó. Lauren bajó la mirada de inmediato. Michael continuó con una tristeza controlada. Ambos pensamos que seguir adelante pacíficamente es lo más saludable. Ahí estaba, la narrativa pública. Mutuo, respetuoso, desafortunado, pero maduro. Dobló mi servilleta lentamente en mi regazo. Luego Michael agregó la frase que me dijo exactamente cuán seguro se sentía todavía. Esperamos finalizar los asuntos de propiedad rápidamente para que todos puedan comenzar a sanar. Asuntos de propiedad, no matrimonio, no familia. Propiedad. Al otro lado de la mesa, la expresión de la tía Diane se endureció ligeramente. Y por primera vez en toda la noche, me di cuenta de algo importante. Michael todavía creía que estaba manejando la historia. No tenía idea de que la historia estaba a punto de volverse completamente contra él. Los platos de postre todavía estaban sobre la mesa cuando finalmente dije, de hecho, hay algo que debo aclarar antes de que alguien se vaya. La habitación se aquietó de inmediato. Michael me miró con la misma expresión controlada que había llevado toda la noche, tranquilo, presentable, preparado. Los dedos de Lauren se apretaron ligeramente alrededor de su copa de vino. Afuera, el viento se movía suavemente entre los árboles detrás de la casa. Las luces del comedor se reflejaban en las ventanas oscuras, convirtiendo el vidrio en espejos. Todos parecían atrapados juntos dentro de la misma cálida y dorada habitación. Cena familiar, exactamente del tipo que a mi padre le encantaba. Doblado mis manos cuidadosamente en mi regazo antes de hablar de nuevo. Michael mencionó asuntos de propiedad. Hice una pausa. Creo que todos merecen información precisa antes de que las suposiciones se conviertan en hechos. La confusión parpadeó en el rostro de Michael. La tía Diane se reclinó ligeramente en su silla. Continué con calma. Mi padre reestructuró la mayoría de los activos importantes antes de morir. La postura de Michael cambió casi invisiblemente. ¿Qué significa eso?, preguntó con cuidado. Significa que la propiedad del lago y el fideicomiso se trasladaron a estructuras protegidas hace meses. Silencio. Lauren parpadeó primero. ¿Protegidas de qué? De la división. Michael me miró fijamente. Eso no es posible. Lo es. Alcancé junto a mi silla y levanté una delgada carpeta sobre la mesa. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. No más ruidosa, más fría. La mandíbula de Michael se tensó ligeramente. Evelyn, este no es el momento. No, dije en voz baja. Este es exactamente el momento. Abrí la carpeta lentamente. Mi padre creó un fideicomiso irrevocable con protecciones de autoridad única. La cabaña del lago no se transfiere a través de procedimientos matrimoniales. Lauren frunció el ceño de inmediato. ¿De qué estás hablando? La miré directamente. Digo que ninguno de ustedes poseerá jamás la propiedad de mi padre. Las palabras cayeron pesadamente. Michael se quedó muy quieto. Luego forzó una pequeña risa que sonó dolorosamente antinatural.
Nadie dijo que queríamos la propiedad de tu padre. Sostuve su mirada. Lo mencionaste en negociaciones financieras. El color cambió ligeramente en su rostro. Al otro lado de la mesa, mi prima Rebecca parecía confundida. Negociaciones financieras. Michael se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué diablos estás haciendo? No respondí de inmediato. En cambio, saqué varios documentos de la carpeta y se los deslicé sobre la mesa. Proyecciones de préstamos, resúmenes de exposición a deudas, reestructuración comercial, comunicaciones. Por primera vez en toda la noche, Michael perdió genuinamente la compostura. Sus ojos se movieron rápidamente por las páginas. Lauren se inclinó más cerca. ¿Michael? Él no le respondió. La tía Diane habló con cuidado. ¿Qué es todo esto? Mantuve la voz nivelada. Michael ha acumulado una deuda sustancial en los últimos años. Gran parte de ella conectada a la exposición a inversiones fallidas y pasivos comerciales no garantizados. Lauren parecía atónita. ¿Qué? Michael levantó la vista bruscamente. No. Pero ahora su calma se estaba resquebrajando. Le di la vuelta a otra página a Lauren. Estas solicitudes hacen referencia a la estabilización esperada de la herencia a través del posicionamiento de activos conyugales. Lauren miró los documentos en blanco, luego lentamente miró a Michael. Me dijiste que tus problemas de negocios eran temporales. Lo eran. Dijiste que la refinanciación era precautoria. Lo era. Observé cómo la realización comenzaba a moverse por su rostro pieza por pieza. No traición todavía. Matemáticas. Estaba recalculando toda la historia en su cabeza. Michael se levantó bruscamente de la mesa. Esta conversación es inapropiada. No, dije suavemente. Lo inapropiado fue acostarte con mi hermana mientras usabas la muerte esperada de mi padre para estabilizar tus finanzas. La habitación quedó completamente en silencio. Nadie se movió. Ya nadie ni siquiera alcanzó su vino. Michael me miró con ira abierta ahora. No tienes idea de lo que estás hablando. En ese preciso momento, sonó el timbre de la puerta principal. Nadie esperaba a nadie más. Me levanté con calma. De hecho, si lo tengo. Los ojos de Michael se estrecharon de inmediato. Caminé por el silencioso pasillo y abrí la puerta principal. Thomas Green estaba afuera con un abrigo de carbón, sosteniendo otro maletín debajo de un brazo. En el momento en que Michael lo vio entrar al comedor, algo cambió en su expresión. ¿Miedo? Miedo real. Thomas asintió cortésmente hacia la mesa. Buenas noches. Nadie respondió de inmediato. Gesticulé hacia la silla vacía a mi lado. Gracias por venir. Michael parecía furioso ahora. Trajiste a tu abogado a una cena familiar. Thomas dejó su maletín con calma. Dadas las circunstancias, aconsejé a la señora Carter que no manejara ciertos descubrimientos sola. Lauren miraba ansiosamente entre todos nosotros. ¿Descubrimientos? Thomas abrió el maletín con cuidado. Señor Carter, dijo con calma, sus representaciones financieras parecen contener varias inconsistencias graves. Michael soltó una risa áspera. Oh, esto es increíble. No, respondió Thomas. Lo increíble es usar el acceso proyectado a la herencia de un fideicomiso protegido durante negociaciones de deuda. No tenías autoridad legal para referenciarlo. Lauren parecía físicamente enferma ahora. Dijiste que el fideicomiso ya era básicamente tuyo. Susurró hacia Michael. Él se giró bruscamente. Porque debería haberlo sido. La habitación se congeló de nuevo. Demasiado honesto, demasiado rápido. Michael se dio cuenta de su error de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Lauren lo miró como si ya no reconociera su rostro. Me dijiste que Evelyn controlaba todo, dijo ella en voz baja. Dijiste que apenas prestaba atención a las finanzas. Michael se frotó ambas manos por la cara. Lauren, para. No.
Su voz temblaba ahora. Me dijiste una vez que después del divorcio, todo se arreglaría financieramente. Ahí estaba. No, amor. ¿Seguridad? Michael me miró desesperadamente, ahora la ira mezclándose con el pánico. ¿Tú planeaste esto? Sí, dije con calma. Nos avergonzaste delante de la familia. Casi sonreí. Nosotros. Todavía agrupándose con Lauren, incluso mientras ambos se daban cuenta de que se habían estado manipulando mutuamente a través de diferentes versiones de la misma fantasía. Thomas sacó otro documento lentamente. Hay un asunto adicional, dijo. Michael parecía agotado de repente. ¿Qué ahora? Richard Bennett modificó partes de su patrimonio hace 2 años después de preocupaciones sobre intentos de influencia financiera. Lauren frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Thomas la miró directamente. Significa que tu padre redujo significativamente tu herencia después de descubrir retiros no autorizados conectados a una de sus cuentas. Lauren se puso pálida al instante. Lo devolví. Esa no es la forma en que el señor Bennett vio la situación. El dolor en su rostro entonces parecía real. No fingido, no manipulador, solo real. Por primera vez en toda la noche, casi sentí lástima por ella. Casi. Michael parecía atrapado ahora, mirando entre los documentos, los familiares, Thomas y Lauren, mientras toda la estructura se derrumbaba a su alrededor pieza por pieza. Esto se salió de control, murmuró en voz baja. Lo miré fijamente. No, dije. Perdiste el control. Me miró fijamente durante varios segundos. Luego, finalmente, la versión pulida de Michael Carter desapareció por completo. Su voz se quebró cuando habló después. Por favor, dijo en voz baja. No hagas esto. Pero para entonces, ya estaba hecho. 30 días después, Michael estaba en el porche de mi casa con flores que parecían demasiado caras para un hombre ahogado en deudas. Llovía ligeramente de nuevo. No la lluvia fuerte de invierno del funeral de mi padre, sino una lluvia primaveral más suave que empañaba las ventanas y oscurecía la barandilla del porche. Había pasado la mayor parte de la tarde repintando los gabinetes de la cocina en la casa del lago. Mi padre siempre decía que mantener las manos ocupadas hacía que el duelo fuera más fácil de sobrellevar. Quizás tenía razón. A través del cristal junto a la puerta principal, vi a Michael cambiar incómodamente de peso. Su chaqueta de traje parecía arrugada. Había perdido peso en el último mes, lo suficiente como para que su rostro pareciera más afilado en la línea de la mandíbula. El estrés finalmente había comenzado a dejar huellas visibles en él. Durante varios segundos, consideré no abrir la puerta en absoluto. Luego lo hice. Parecía aliviado solo de verme. Hola, dijo en voz baja. Me quedé dentro del umbral. ¿Qué haces aquí? Solo quería hablar. Su voz sonaba más pequeña ahora, menos pulida, como si la vida finalmente hubiera dejado de cooperar con la versión de sí mismo que intentaba presentar al mundo. Las flores temblaban ligeramente en su mano por la lluvia. Llamé antes. Sé que no respondiste. No, tragó saliva. ¿Puedo pasar? Lo miré un largo momento antes de negar con la cabeza una vez. Michael asintió lentamente como si esperara esa respuesta. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros se sentía completamente diferente ahora de lo que había sido durante nuestro matrimonio. En ese entonces, el silencio llevaba la evasión. Ahora llevaba la claridad. Finalmente, exhaló pesadamente. Lauren se mudó la semana pasada. No dije nada. Ella se está quedando con una amiga en Phoenix. Todavía nada. Se frotó la frente cansado. Todo simplemente colapsó. No dramáticamente, no enojadamente. Simplemente colapsó. Pensé en esa palabra mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo del porche. Durante el último mes, la verdad había salido a la luz más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Los socios comerciales de Michael descubrieron las tergiversaciones financieras. Los acreedores comenzaron a presionar más.
Un prestamista abrió una investigación formal sobre la documentación relacionada con el acceso proyectado a la herencia. Los abogados se involucraron. Las conversaciones se volvieron clínicas y caras. Y en algún lugar dentro de toda esa presión, el romance en sí dejó de sentirse romántico. Porque los romances construidos sobre la fantasía rara vez sobreviven a la realidad. Lauren se enteró de que las deudas de Michael eran peores de lo que él admitía. Michael se enteró de que Lauren esperaba un rescate emocional. Ya no tenía energía para proporcionarlo. Dos personas desesperadas dejaron de confundir el pánico con el amor. Cometí errores, dijo en voz baja. La subestimación casi me impresionó. Detrás de él, los faros se movían lentamente por la calle mojada. En algún lugar cercano, un aspersor de césped hacía clic rítmicamente a través de la lluvia. Una noche suburbana ordinaria. La vida continúa. Lo sé, respondí. Michael me miró con cuidado entonces, como si buscara alguna versión más suave de la mujer que solía entender. Sigo pensando en tu padre, admitió. Eso me sorprendió. Él me vio a través antes que tú. Crucé los brazos holgadamente. Sí. Michael soltó una risa ahogada, pero no había humor en ella. Pensé que era más inteligente que todos. Pensaste que tenías derecho. Eso golpeó más fuerte. Bajó la mirada brevemente. Quizás porque era cierto. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Michael creyó que merecía estabilidad, admiración, comodidad, perdón sin comprender completamente el trabajo silencioso necesario para merecer esas cosas. Y yo ayudé a crear esa ilusión protegiéndolo de las consecuencias con demasiada frecuencia. Levantó la vista lentamente de nuevo. Nunca dejé de preocuparme por ti. Casi respondí de inmediato, pero luego recordé que colocó los papeles del divorcio junto a las flores del funeral de mi padre. No cruelmente, no emocionalmente, eficientemente. Como un hombre que despeja papeleo de su escritorio antes de comenzar un nuevo proyecto. Te importé cuando era conveniente, dije en voz baja. El dolor cruzó su rostro. Estaba abrumado. No, eras codicioso. Esa palabra se quedó entre nosotros durante varios segundos. Codicioso de escapar. Codicioso de validación. Codicioso de rescate financiero. Suficientemente codicioso como para confundir mi dolor con debilidad. Los ojos de Michael se volvieron vidriosos de repente. Destruí mi vida. Lo estudié con cuidado. Y extrañamente, ya no lo odiaba. El odio requiere apego emocional. Lo que sentía ahora era más triste y más tranquilo que eso. Reconocimiento. Así era como Michael se había convertido lentamente mientras yo estaba ocupada cuidando de los demás. Pensé que Lauren me entendía, dijo en voz baja. Casi sonreí ante la ironía. Ella pensó que tú entendías la seguridad. Él apartó la mirada de inmediato. La verdad se vuelve muy afilada una vez que la gente deja de fingir a su alrededor. Por un momento, ninguno de los dos habló. El agua de lluvia goteaba constantemente del borde del techo del porche a su lado. Luego, Michael finalmente dijo lo que había venido a decir. Quiero otra oportunidad. Lo miré fijamente. Sé que no la merezco, continuó rápidamente. Pero puedo arreglar esto. Puedo arreglarme a mí mismo. Haré lo que sea necesario. Hace 25 años, esas palabras probablemente habrían roto mi corazón. Ahora solo sonaban cansadas porque el problema no era que Michael tomara una mala decisión. El problema era que su carácter se había erosionado silenciosamente durante años mientras ambos fingíamos no notarlo. Los romances no comienzan en habitaciones de hotel. Comienzan en el derecho, en el resentimiento, en la autocompasión, en pequeñas deshonestidades repetidas el tiempo suficiente para sentirse normales. Y para cuando Michael me traicionó abiertamente, ya había estado traicionando nuestro matrimonio en privado durante años. Me acerqué un poco más a la puerta. No, Michael, dije amablemente. Tu mayor error no fue acostarte con Lauren. Su rostro se tensó. Fue creer que nunca vería con claridad. Las lágrimas llenaron sus ojos entonces.
Lágrimas de verdad esta vez. No un arrepentimiento pulido, no una emoción estratégica, solo dolor. Pero el dolor llega tarde para algunas personas. Te amé, susurró. Sé que esa fue la tragedia. Creo que parte de él realmente me amó, simplemente no lo suficiente como para superar sus propios demonios. Miré más allá de él hacia la oscura calle más allá de la lluvia. La casa del lago casi estaba terminada ahora. Pintura fresca, ventanas nuevas. Las hortensias cerca del muelle habían comenzado a florecer temprano este año. Algunas mañanas me sentaba en el porche con café y escuchaba el agua antes de que el mundo despertara por completo. La paz regresó en silencio, no dramáticamente. De la misma manera que llegó la traición. Michael se secó los ojos una vez. Entonces, ¿esto realmente se acabó? Sí. Asintió lentamente. Luego, después de una larga pausa, me entregó las flores. Las acepté más por cortesía que por emoción. Adiós, Evelyn. Adiós, Michael. Bajó los escalones del porche lentamente, con los hombros más pesados de lo que los había visto jamás. Lo vi desaparecer en la lluvia sin llamarlo de vuelta. Luego, cerré la puerta suavemente. Perder a mi padre me rompió el corazón, pero perder la ilusión de mi matrimonio salvó el resto de mi vida. Si alguna vez has ignorado pequeñas señales de advertencia porque el amor se sentía más fácil que la verdad, probablemente entiendes cómo la traición puede crecer silenciosamente.